Pruebas caseras de laboratorio. Germinación de semillas y leguminosas. Para desarrollar este laboratorio tomaremos 20 semillas de la leguminosa frijol, 10 de frijol rojo y 10 de frijol verde, y 10 semillas de una gramínea maíz. Posteriormente las pondremos sobre un algodón húmedo para observar su proceso de germinación. Fecha de inicio, 20 de febrero. 23 de febrero. Transcurridos estos días, empezamos a observar cómo emergen las radículas de cada semilla. El proceso es más tardío en las semillas de maíz, ya que aproximadamente duraron en aparecer 5 días. Sin embargo, la raíz del maíz se prolonga más rápidamente. 26 de febrero. Podemos apreciar cómo las raíces se han prolongado y se vuelven más anchas. También observamos ramificaciones que se desprenden de la raíz principal o pelos absorbentes, esto en el caso de las leguminosas o frijol. En algunas semillas el desarrollo es un poco más tardío, sin embargo todas se encuentran en proceso de germinación. Con respecto a la gramínea maíz, se aprecia una raíz prolongada y delgada y otros pelos que en este caso emergen de la semilla y no de la raíz principal. 28 de febrero al 1 de marzo. En estos días podemos apreciar un hipocótilo y una porción del epicótilo que comienza a emerger de la leguminosa frijol. Del 2 al 3 de marzo. En estos días se aprecia el epicótilo alargado del que nace una primera hoja o un monocotiledón, y las raíces se aprecian con diminutos pelos absorbentes que nacen de las raíces más largas. Del 6 de marzo al 10 de marzo podemos observar la planta de maíz ya bastante desarrollada, grande y con varias hojas. 28 de febrero al 5 de marzo. Con respecto a la leguminosa frijol, observamos cómo se empiezan a desprender las cubiertas seminales y los cotiledones empiezan a dividirse en dos partes. Dentro de ellos podemos observar las dos pequeñas hojas nacientes. Algunas semillas se han desarrollado más rápido que otras. Del 7 de marzo al 12 de marzo podemos observar que la leguminosa ha crecido, el tallo ha crecido y los cotiledones se encuentran por debajo del par de hojas nacientes. Después estos se secarán y germinarán más hojas desde el epicótilo de cada planta. Hoy vengo a presentarle el CAE Botánica y Morfología Vegetal, el estrés hídrico. La investigación se desarrolló con dos plantas, una de maíz y una de frijol, donde la matera número 1 fue maíz, fue regada durante los 20 días y la matera número 2 no fue regada durante los 20 días. Este fue nuestro experimento. Al principio del experimento se observó que las plantas estaban correctamente en sus estados de procesos sanitarios y fisiológicos en buenas condiciones, porque sus hojas se encontraban verdes, bonitas, y sus tallos igualmente, de las dos matas. Después de 10 días observando su estado sanitario y fisiológico, las plantas la planta del maíz absorben y mueven enormes cantidades de agua durante su ciclo vital para mantener todas sus células hidratadas, y va teniendo un mejor crecimiento debido a los cambios climáticos que presentamos en nuestro municipio. La planta número 2, que fue el frijol, cuando la planta no recibe agua suficiente, lo que hace es conservar el poco agua que mantiene. El tallo se mantiene verde y las raíces húmedas y sus hojas se van poniendo un poco amarillas. Después de 20 días se ha observado su estado sanitario de las dos materas, la del maíz y la del frijol. La número 1, la del maíz, en cambio obtenido por las plantas que ha recibido agua diariamente, es la cantidad de agua que contiene la planta, es el resultado del balance interno entre el agua absorbida por las raíces y el agua que se pierde por el proceso de transpiración debido a los cambios climáticos que encontramos en nuestro municipio. Entonces ella se mantuvo, hizo sus procesos correspondientes. La planta número 2, que fue el frijol, los cambios que obtuvo la planta que no recibió agua en el crecimiento celular fue mucho menor, de manera que la sequía reduce la expansión y el área foliar, y las hojas van cambiando sus ángulos inclinados y se enrollan y se secan, y se incrementan la relación del peso a la raíz y la parte del área. La conclusión fue: la planta de maíz fue regada durante los 20 días, obtuvo mayor crecimiento celular debido a que ha podido cumplir con sus necesidades y con sus procesos fisiológicos, y transpira más rápido por la energía solar recibida, mientras que su velocidad de la fotosíntesis sea más rápido porque pues conteniendo que él diariamente se le estaba echando agua todos los días. Sus hojas se ven verdes, bonitas,
y aunque tuvo un proceso de dos de sus ramas se vieron como de color amarillo, ahí como se observa en el video. Hizo un proceso de remodelación. La planta de frijol que no fue regada, no tuvo el mismo crecimiento y la raíz se mantiene su velocidad de crecimiento, en tanto en la parte del área se disminuye porque no pudo cumplir sus necesidades fisiológicas y sus hojas se terminan totalmente secas y su tallo se va poniendo amarillo en un proceso más lento, en una terminación que se va a ver seco. La matera número 1, que fue maíz, tuvo una altura de 50 centímetros sin la matera. El aspecto de las hojas se ven de color también de color verde. También hubo una remodelación de dos de sus hojas que se pusieron totalmente amarillas. El tallo se observó verde rojizo. El frijol, la matera número 2, tuvo una altura de 30 centímetros sin la matera. Las hojas de color amarillas enrolladas, secas. El tallo se observó verde amarillento. El experimento del estrés salino. El experimento consistía en escoger dos plantas iguales, la cual una debe ser regada por agua y la otra debe ser regada por solución salina. Yo escogí dos plantas eugenias. Como podemos mirar en la primera imagen, esta es la planta la cual fue regada por agua durante 15 días. Por medio de observación vemos que la planta está realizando una fotosíntesis adecuada, ya que se estimula diariamente y no la vemos como con problemas de nutrientes debido a que la planta tiene un buen nivel de crecimiento. Si observamos en la segunda imagen, esta es la planta la cual fue regada por solución salina durante 15 días. La planta tuvo un crecimiento muy ligero en los primeros días, pero al regarle solución salina todos los días la planta tuvo una alta concentración de sales, la cual le ocasionó un desequilibrio iónico y estrés osmótico, y las hojas empezaron a marchitar poco a poco por escasez de nutrientes. Explicar el experimento de estrés nutricional. Para la realización de este experimento decidí tomar dos plantas de aguacate. Esta es la planta número 1, la cual fue regada durante 15 días solamente con agua, y esta es la planta número 2, que fue regada con urea disuelta en agua durante 20 días también. Como vemos, pues una de las plantas murió, la cual es la que fue regada con urea disuelta en agua. Ella murió debido a que pues al ser regada todos los días con urea disuelta en agua, pues lo que pasó fue que hubo como un exceso de fertilizante, y lo que hizo este exceso de fertilizante fue quemar la planta. Como vemos, pues la planta tiene sus hojas quemadas prácticamente, valga la redundancia, están muy marchitas y la planta prácticamente ya murió. Mientras que la planta que fue regada solamente con agua pues tiene un mejor aspecto y está desarrollándose pues de una manera muy bien. Al principio del experimento yo pude evidenciar que la planta que tenía un mejor crecimiento, como un crecimiento más avanzado, más rápido y un mejor desarrollo, era la planta que estaba disuelta, era la planta que le estaba aplicando urea disuelta en agua. Esto pues debido a que, como les dije anteriormente, pues la urea es un fertilizante. Esta planta pues tenía mejor apariencia y pues tenía un crecimiento más avanzado que la primera planta que se disuelta sola con agua. Pero pues poco a poco pues la planta sí se fue como quemando, y ya después la que la alcanzó y tuvo mejor crecimiento fue la planta con agua. Entonces pues este fue un experimento de estrés nutricional. Acá les muestro cómo están las hojas de cada una de las plantas. Como se puede evidenciar fácilmente, pues la primera planta tiene un buen aspecto y un mejor desarrollo, y pues la segunda planta sí tiene un aspecto ya malo, ya de una planta muerta. Gramínea Cuba 22. El pasto de corte Cuba 22, también se le conoce en la agroindustria, le brinda grandes beneficios al sector agrícola colombiano debido a la gran cantidad de nutrientes que este tipo le aporta al ganado. Este tipo de pasto requiere un manejo mucho más cuidadoso para aprovechar mejor su potencial, para lograr un manejo cuidadoso que se requiere con la cosecha y una siembra adecuada. De igual forma, este tipo de pasto es una adaptabilidad moderada, ya que se puede sembrar en zonas tradicionales, bien sea climas medios o climas fríos. Al observar el corte realicé que el pasto
ya estaba sobrecargado de lignina, ya se encontraba muy duro y fibroso. Se notó que al realizar el corte con el machete es rico en azúcar porque el machete quedó como si le hubiéramos echado una pequeña gota de agua. Esto nos indicó que es rico en proteína. Es grueso, son similares al king grass con una gran cantidad de hojas anchas que nacen prácticamente desde sus bases. Es un forraje muy digestible y palatable con un alto contenido de proteína que puede estar entre el 16 y el 20%. Su crecimiento normal está entre 1.50 centímetros y 1.80 centímetros, pero con un buen manejo puede llegar a crecer hasta 3 metros. Pero importante que el pasto de corte para su mejor aprovechamiento es cuando esté tierno, ya que si se deja envejecer mucho se vuelve muy duro y fibroso y contiene mucha lignina, siendo poco apetitoso para el consumo de nuestros animales. Con un buen manejo se puede tener cada 40 a 60 días un nuevo corte para dar un alimento al ganado que se pueda ofrecer como un pasto fresco. Se puede ensilar si se quiere lograr un alimento de calidad para nuestros animales. Hoy vengo a presentarles otra gramínea como es el pasto king grass morado Indut. La variedad híbrida resultó el del cruce Peninsetum perun y el Peninsetum itepoides. En primer lugar, es una gramínea perenne originada de África. Al observar el corte del tallo del pasto king grass morado puede observarse que el machete no quedó igual que cuando se realizó el corte del pasto Cuba 22, sino quedó seco totalmente. No como si le hubiéramos hecho una pequeña gotica de agua. Y además se me hace que es mucho mejor el pasto Cuba 22 porque no tiene pelusa. No es tan rico en proteína, también está con un alto contenido de lignina, está bueno para cortar y hacer una semilla. Su crecimiento es erecto y puede medir de 2 centímetros a 3 metros. En segundo lugar, su tallo parece al de la caña de azúcar y puede alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro. Finalmente, sus hojas son alargadas y anchas y cual presentan una coloración verde clara cuando están jóvenes y verdosa oscura cuando se maduran. Además de presentar vellosidades poco alargadas y muy suaves, se caracterizan por presentar una relación de hoja y tallo mejor que la del pasto elefante. El contenido de la proteína del promedio del pasto king grass morado es del 8%, que en sus hojas varía entre el 8 y el 10%, en sus tallos es de 4 a 5%, además presenta una digestibilidad de 50 a 70%, no abastecen los valores de la proteína tanto en las gramíneas como en las diferentes especies del Peninsetum. Son bajos, oscilando entre el 6 y el 8% del rendimiento en materia seca en el año. En cortes de cada 75 días puede llegar a producir 20 a 28 toneladas de materia seca sin fertilizar. Se me hace mucho mejor el pasto Cuba 22, rinde mucho más, tiene un alto porcentaje de proteína y se puede hacer los cortes cada 45 días. El metabolismo del animal lo va a asimilar más rápido para producir leche o carne. Vengo a hablarles sobre las leguminosas, entre ellas la más importante, la mimosa puídica. Es una planta original de la selva tropical de América y África de la familia Fabaceae. Fácilmente distingue por su reacción al tacto desarrollada como una defensa ante los depredadores. De esta leguminosa pude observar que es una poca planta capaz de realizar movimientos rápidos. Tienen hojas compuestas por pinnas formadas por pares de pinnas que contienen de 15 a 25 pares de foliolos lineales o obtusos. Sus flores son muy pequeñas, de color rosado, malvado, en cabezuelas de peceladas hasta de 2 centímetros de diámetro. Sus raíces suelen ser grandes, suele alcanzar a más de 1 metro de altura. Su vida es corta, 5 años aproximadamente. Sus características son muy notables. Al movimiento que uno la toca, se cierran, se encuentran sobre el tallo como si se cerraran con un mecanismo en la base. Al mismo tiempo, los tallos menores se dejan vencer por el peso. Apenas la corté, puedo observar el movimiento que hicieron las hojas al cerrarse rápidamente. El cambio del ángulo de la hoja o el foliolo está provocando por los cambios de turgencia en las células del
pulvínulo estructuradamente especializada en la base del peciolo. Dependiendo si dicha turgencia tiene en las células flexoras o extensoras, los folioles se abren o se cierran. También es un mecanismo que sirve para no perder demasiada agua durante las horas de la calor o para proteger del viento, reduciendo la superficie. Esta planta tiene un nivel de proteína entre el 17 al 20% para el consumo de los animales. Ellos no la consumen en el exceso porque la mimosa pudica los engaña, porque se muestran ante ellos como si estuviera marchita y por lo tanto los engaña, y entonces ellos no es tan apetitosa. Una de las leguminosas más importantes también es el botón de oro. Esta planta es común en las áreas perturbadas como los bordes, ríos, caminos, carreteras. En Colombia crecen diferentes tipos de suelos desde el nivel del mar hasta 2.500 metros de elevación en sitios con precipitaciones que fluctúan entre 800 y 5.000 metros. El botón de oro tiene un gran valor ecológico como una fuente de néctar y otros recursos para la fauna silvestre. Es una planta melífera valorada por los avicultores porque florece abundantemente durante todo el año. Se propaga fácilmente a partir de unas estacas de 30 a 50 centímetros de longitud. Son cosechadas del tercio inferior o intermedio del tallo. El botón de oro es una planta forrajera adecuada para la alimentación de rumiantes como los bovinos, las cabras, las ovejas, los búfalos. Al cortar con el machete el botón de oro, pude observar que el machete quedó como si le hubiera echado unas pequeñas goticas de agua, como teniendo un gran porcentaje de proteína. Este también estaba contenido ya de lignina porque ya estaba muy maduro, obteniendo un nivel de proteína y una concentración desde el 18,9% a 28,8%, comparable con las especies como el matarratón y la leucaena. Son bajos en contenido de fibras y niveles aceptables de sustancias antinutricionales como el fenol, los taninos. El follaje del botón de oro son ricos en nitrógenos totalmente por una buena parte, el cual presentan los aminoácidos y una baja proporción que está ligado a la fibra dietética insolubles. La calidad del forraje del botón de oro varía entre como el estado fenológico de la planta. Los valores máximos de proteínas se han registrado en las etapas de crecimiento, avanzan desde los 30 días después del corte y la preferilización que se hace en los 50 días. Experimento de transpiración. El experimento consistía en escoger una rama de cualquier planta, ponerla en un vaso con agua, aceite vegetal y por último ponerla bajo el sol. Para este experimento he utilizado una rama de la misma planta Eugenia. Como podemos observar en la imagen número 1, encontramos la rama en el vaso con solo agua. En la imagen número 2 podemos observar unas leves gotitas de agua cuando le agregamos el aceite vegetal. Y ya por último, en la imagen número 3, observamos bastantes gotitas de agua cuando se puso bajo el sol. Lo que la planta hace es absorber el agua del vaso y liberar el aire a través de los poros en la epidermis de las hojas. Por eso la reacción que hace esta rama son dar pequeñas gotas de agua en las paredes del vaso. Transpiración. Para este laboratorio se utilizó una planta Fritonia, la cual se envolvió dentro de una bolsa plástica y posteriormente se dejó al sol durante 8 horas. En este tiempo se pudo observar la pérdida de agua de la planta en forma de vapor, y esto se vio reflejado tanto en las hojas de la planta como en la bolsa plástica que la recubría, donde se puede observar la condensación del vapor de agua.